A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, estoy muy contenta de regresar nuevamente a los estudios de Telesucesos para continuar con el espacio Quito con Marjorie. El día de hoy me acompaña Paco Montaguano, quien es catedrático, profesor de comunicación, también es politólogo por Flaxo Ecuador y profesor de comunicación política de la Universidad de los Hemisferios. Es comunicador social de la Universidad Central del Ecuador. Paco, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Marjorie, muchas gracias por la invitación y por darnos estos espacios a los jóvenes. Estamos pasando ya una etapa en la que hemos vivido mañana, tarde y noche sumergidos en lo que es la política, pero claro, como ciudadanos en realidad estamos muy expuestos a la persuasión o al intento de persuasión que tienen diferentes actores políticos, en este caso en particular, para poder incidir en la toma de decisiones de cada uno de ellos. ¿Cómo tenemos los ciudadanos que actuar frente a estas herramientas de comunicación política? ¿Hasta qué punto son buenas, son malas? ¿Podemos medirlas? ¿Podemos inferir cuál es el propósito que hay detrás de cada una de las estrategias? ¿O simplemente pues las asimilamos tal cual quiere el emisor? Bueno, con respecto a las redes sociales, digamos que tenemos una serie de indicadores que son las famosas métricas que cada una de las redes ahora nos brinda, ¿no? Sea Facebook, Twitter o Instagram, tenemos número de seguidores, número de personas que nos dan un like a una página, número de me gusta según el post que debe ser y el número de interacciones, que me parece que es lo importante. Me da la impresión de que ahora, y sobre todo luego de este periodo electoral del 7 de febrero, tenemos un fenómeno de interacción entre los jóvenes, ¿no? Y ahí TikTok se convierte en un protagonista y tenemos también como que la visión de nuevos jóvenes que están llenos de interacciones, ávidos de poder hablar de diferentes temas y de cierta forma las redes sociales canalizaron con adecuadas campañas políticas que ya lo abordaremos quizás más adelante, pero los jóvenes pueden oxigenar estos espacios y hablar de otros temas. Pero ¿qué hacemos, Paco, cuando en realidad, por ejemplo, en Pichincha, en Quito, solo el 42% de la población tiene acceso al internet y a estas formas de comunicación? Los políticos que se han enfocado en su uso y han dejado quizás en segundo plano las otras herramientas de territorio o de contacto con la ciudadanía, han excluido de una manera a esta gran parte de la población que no tiene acceso a la conectividad y menos a una herramienta digital. ¿Qué opinión nos merece esto? Bueno, aquí tenemos que evaluar el tema de la opinión pública, ¿no? Si nosotros vemos el mapa de las últimas elecciones, y es algo que yo he mencionado en algunos foros que he tenido la posibilidad de participar, vemos una especie de burbuja alrededor de Quito, ¿sí? Distrito centro-norte, distrito centro-sur, con diferentes votaciones, pero ya salimos, por ejemplo, a Puerto Quito, salimos a Pedro Vicente Maldonado, a Cayambe, a Rumiñahui, y ya la votación cambia, ¿no? Tenemos ya una fuerza política que en las afueras de lo que vendría a ser Pichincha ya se comienza a sentir. Es el movimiento indígena, es Yacu Pérez, ¿y qué es lo que sucede? Los diferentes pobladores, sobre todo de la Sierra Centro, incluso de la Amazonía, se conectan con este líder y con este candidato y dan y generan su voto. Mientras que Pichincha se convierte en una especie de burbuja,
Si vemos en el mapa cómo están las fuerzas políticas, Pichincha tiene un determinado color, la costa otro color que nos da una señal del clivaje regional que se habla políticamente, y posteriormente Sierra y Amazonía con lo que vendría a ser Pachacuti y el candidato Yacu Pérez. Claro, pero me refiero en relación al uso de las tecnologías como estrategia quizá primordial de comunicación en algunos partidos. Es decir, independientemente de los clivajes y las diferencias, por supuesto tenemos también diferencias generalizadas entre lo rural y lo urbano, aún en lo rural tenemos gran parte de la población que no tiene acceso a la conectividad en este momento. ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía respecto a cómo debe realmente percibir la información que le llega? ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, hablamos de la interacción, pero en esta interacción hay muchas cuentas falsas? Aún no hemos podido filtrar. Por supuesto, los proveedores de estos servicios hacen un intento permanente de ir filtrando que sea veraz y que además no sea pernicioso, que no genere malestar, que sea contenido además, digamos, adecuado para la edad de los usuarios y demás. Pero cuando nosotros como usuarios, por ejemplo, de las redes, acabas de mencionar algunas, ¿cómo filtramos? ¿Cómo logramos identificar qué es verdadero y qué no es verdadero? Perfecto. Tenemos algunos mecanismos en lo que es redes sociales. La primera es verificar cuál es la cuenta que nos está proveyendo esa información. Es decir, por ejemplo, si vemos algún arte de algún medio de comunicación y el color a veces puede variar, o quizás la tipografía, lo que deberíamos hacer como ciudadanos es inmediatamente ir a la fuente, ¿sí? Como primer punto. Y como segundo punto, el tratar de contrastar, que se conocen comunicativamente, la información. ¿Cómo contrasto? Googleo, es decir, me meto a Google y pongo la información y veo qué otras fuentes tengo, es decir, el contraste de diferentes fuentes para poder lograr este famoso triángulo. Me parece que es muy útil, y no ser víctimas de estos fake news y de la campaña negativa que se puede generar, y sobre todo se genera en estos procesos políticos. De acuerdo. ¿Qué análisis podemos hacer respecto de el aprendizaje? Yo hablo de las herramientas que usaron los unos u otros candidatos y que usamos, me incluyo sin duda, para la segunda vuelta. ¿Qué se nos viene respecto al uso de la comunicación para abril? Perfecto. Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que ya en las últimas declaraciones de los diferentes candidatos lo podemos observar. Tenemos ya, por ejemplo, un elemento indígena en la campaña de uno de los candidatos. En anteriores días, por ejemplo, Guillermo Lasso ya integra a una mujer indígena y a una traductora a su equipo. Y esto nos hace ver como que ya hay una observación a un diferente sector, ¿no? ¿Cuál es el reto ahora de los candidatos que pasan al balotaje? Me parece que necesitamos reforzar estos oídos y esta escucha a la ciudadanía. Es decir, el trabajo de territorio para que los candidatos genuinamente se acerquen a las diferentes poblaciones, al sector rural que usted lo mencionaba. Uh-huh. Tenemos como dato el 45.5% de hogares ecuatorianos son los que cuentan con internet. Ese 55.5% no cuenta con internet. Tenemos una ausencia de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, que en el sector rural es increíble, ¿no? Tenemos aún igual estos datos que son impresionantes. Los no usuarios, por ejemplo, en el sector rural son más del 40.07%, no tiene uso de WhatsApp, en Facebook el 37.9%, Twitter el 35.3%. Entonces, son cifras que nos hacen pensar que los candidatos tienen que acercarse a dialogar con la gente. Uh-huh. Eso me parece que no ocurrió en el primer proceso, en la primera vuelta. Y tenemos también una ausencia muy importante alrededor de cómo van a ser los planes, uh-huh. ¿Sí? Me parece que también hay un desconocimiento del Estado y su diferente estructura. Hablo de ministerios, secretarías, subsecretarías, cómo se enlaza, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados con el Estado, con el gobierno central. Entonces, ahí tenemos como que ese reto grande, ¿no? Saber cuáles son las verdaderas necesidades y demandas de estos sectores que no están necesariamente insertos en la opinión pública, uh-huh. Y sobre todo en la capital.
Veremos realmente el aprendizaje. Claro, nos estamos haciendo referencia a la segunda vuelta, a quienes llegaron a la segunda vuelta para presidente. Pero vimos este ejercicio en por ejemplo, los candidatos asambleístas nacionales o provinciales en la campaña anterior, o también se centraron, porque mi percepción, y yo además que fui un actor, yo justamente busqué diferenciarme llegando a territorio. Y eso marca la diferencia. Esperamos que para próximos procesos también veamos, porque lo importante, Paco, no es simplemente el dar a conocer tu propuesta, tu perfil y demás, sino lo importante de la campaña también es hacer territorio para escuchar, para perfeccionar las ideas que tú puedas tener respecto a la política o a las necesidades, pero escuchar de primera mano cuál es la realidad. Y si vemos que nos enfocamos simplemente en redes sociales y no hacemos el territorio que hemos dicho que faltó, estamos quedándonos sin una importante herramienta de perfeccionamiento de nuestras ideas. Totalmente de acuerdo, Marjorie, y de paso felicitaciones por todo el trabajo que usted pudo hacer en territorio y que le da el resultado de ahora ejercer un cargo muy importante en la Asamblea Nacional. Con respecto al trabajo de los asambleístas, yo quisiera mencionar dos cosas, ¿no?, que a veces lo estamos olvidando. Antes de entrar al set tuvimos que quitarnos la mascarilla. Es decir, estamos en pandemia y es un momento histórico mundial que no nos vamos a olvidar fácilmente. Eso implica a que todos estos sectores rurales o periferias, para cambiar de palabra, presentan otras demandas. La ciudadanía tiene, por ejemplo, una preocupación alrededor del empleo, ¿sí? 700,000 empleos perdidos, la cifra ahí puede variar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto alrededor de esto? Necesitamos afinar nuestros oídos para saber cuáles son estas demandas, primer punto. Y segundo punto, yo he visto con alegría varios cuadros de mujeres y hombres que fueron candidatos de la Asamblea y se acercaban a los mercados, a la calle, al ciclopaseo, a los parques. No solo pese a la pandemia, no solo estrechar su mano o estrechar su codo, ¿no?, por temas de bioseguridad, sino también a mostrar lazos de afecto. La ciudadanía tiene la pandemia nos generó una ruptura, no solo psicológicamente, sino afectivamente, porque no podemos reunirnos como hubiésemos querido, ¿sí? No podemos estar ahora en un foro. Y el candidato o candidata que mejor hizo su campaña desde mi perspectiva fue el que generó estos lazos de afectividad. He visto, por ejemplo, entregas de rosas, entrega de presentes, que ya no es la camiseta, ya no es el quintal de arroz, no, es algo afectivo. Sí, es una muestra de una parcialidad de sonrisa que me parece que también es muy importante entregarle esto a la ciudadanía. Tenemos diferentes matices que como profesionales sin duda pueden analizarlos, pero vemos mucho, Paco, que dentro de la comunicación política se han tergiversado los papeles en el sentido de si es el medio o es el fondo de las cosas. Y vemos que con el uso de la tecnología se ha convertido a lo que debería ser el medio, que es la comunicación, en el fondo. Y esto le hace mucho daño a la política nacional, porque quita realmente esta capacidad de gestión política. ¿Cómo podemos modificar esto? Concientizar a los políticos y también concientizar a la ciudadanía de que en realidad son herramientas de comunicación, que la política va mucho más allá de eso. Sí, usted topa un tema muy álgido y que está debatido teóricamente en la actualidad. ¿Cuál es el tema? Convertimos un candidato que se acerca al marketing político. A mí me gusta en mis clases usar la metáfora de la famosa lata de Andy Warhol, ¿sí?, donde nace el pop art. Es decir, tengo un político que se viste bien, que sonríe, que tiene unas características, pero se lo siente muy lejano a la ciudadanía. Se le siente muy distante y ni siquiera conoce las realidades. Ahí viene el reto. Para pasar de esta brecha de marketing político a comunicación política, lo que necesitamos es esa escucha, esa vinculación o ese engagement con los ciudadanos y con el trabajo en territorio que usted mencionaba. Y esto es un debate porque
se sienten como muy lejanos, hay una relación como muy vertical y además distante entre los que somos los gobernados y los gobernantes, entre los ciudadanos y los mandatarios. Y esto con una verdadera comunicación y con una verdadera comunicación política sí se puede estrechar, ¿sí?, este margen para tener una relación de mayor horizontalidad. ¿Qué es lo que vemos ahora? El candidato que tuvo un gran éxito en cuarto lugar, por ejemplo, Javier Hervás, genera un contacto directo con estudiantes y con jóvenes. Es decir, él les integró a su campaña y se sentó de tú a tú, incluso con un pizarrón y con marcadores. Entonces nos genera cercanía, ¿sí? Y el abrir espacios, por tema de la pandemia no se pudo, pero ¿qué es lo que pudimos ver ahora? Generar espacios con un Facebook Live, con un Instagram Watch, donde se pueda generar esta interacción. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué quieren las amas de casa? ¿Qué quieren ahora los padres de familia? ¿Qué quieren los jubilados y jubiladas? Que me parece que también es un sector que no lo hemos escuchado del todo, para poder generar políticas públicas, ¿sí? De acuerdo. Pero, ¿cómo podemos convertir la correcta información en comunicación? Tenemos que ir como a los principales postulados de la comunicación. ¿Cuáles son? Dos elementos, un actor A y un actor B, los dos activos, no pasivos, ¿sí? Tomar en cuenta que el elemento A y el elemento B, sea ciudadano X o ciudadano Y, están en las mismas condiciones, hacen un ejercicio, además de sus derechos, el derecho de la libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de expresión, la tolerancia y el respeto, y con un canal que les permita interactuar. La interacción es clave en la comunicación, que yo manifieste un mensaje y la persona que me esté escuchando, yo lo pueda refutar, puede escuchar, esa persona puede escucharme a mí y exista esta interacción o flujo o intercambio de mensajes y de símbolos. Estos son los elementos claves de la comunicación. Y además poder generar como que estos debates y estas reflexiones con la empatía, que me parece que también es clave mencionar. Más aún en este contexto que estamos de pandemia, saber de dónde viene el otro, desde qué sector me está hablando, qué necesidades, qué afectos tiene. Y esto me genera ya un ejercicio también empático y altruista inclusive. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, más allá de que ya nos comentaste cuáles son las herramientas para la verificación de información, sobre todo en redes sociales, pero qué más podemos hacer como ciudadanos de a pie para ser parte de un país más informado, de un país donde sea la verdad, no simplemente la opinión pública generada por la coyuntura? Porque ocurre mucho que los políticos, en vez de estar generando opinión pública, se suben a la ola de la opinión pública generada, un poco perdiendo también, sí, protagonismo. Pienso que es un error quienes lo hacen desde los políticos, pero los ciudadanos, ¿cómo podemos ser parte de mejorar la información que circula en nuestro medio y cómo podemos realmente validarlo? En la sociedad civil siempre tiene el reto de organizarse. Los ciudadanos necesitamos organizarnos, formar colectivos, formar colegios, formar fundaciones, formar espacios que además, este es uno de los propósitos que Mark Zuckerberg en su discurso de Universidad de Stanford lo dice. Nosotros generamos Facebook para que las personas, independientemente de su raza, de su clase social, del grupo etario que sea de su edad, puedan compartir. Grupos de mormones, por ejemplo, grupos de judíos, grupos de personas que les gustan las motocicletas, que les gusta el fútbol, que se reúnan y a partir de los intereses en común que tienen, puedan organizarse, puedan ejercer este principio de comunicación que comentábamos y sobre todo puedan proponer. En el sistema político que tenemos de David Liston, que es muy famoso, tenemos los inputs, que es la clave para la ciudadanía, es decir, ¿qué es lo que necesito como ciudadano? ¿Qué es lo que necesita mi equipo de fútbol?
desde la cancha de barrio. ¿Qué es lo que necesitan las personas que, por ejemplo, son amantes de la montaña? Las personas que venden ceviches en las playas, que ahora han sido muy afectadas por el turismo. ¿Qué necesitan? Entonces, a partir de sus necesidades y sus intereses, la sociedad civil se organiza. Y a partir de esta organización se genera lo que conocemos en el sistema político como un input. Y ahí viene el reto de los mandatarios, de los diferentes mandatarios en distinto nivel, sean alcaldes, sean concejales, sean asambleístas, sean asesores. Además, ¿qué es lo que nos está diciendo la ciudadanía y estas organizaciones para nosotros poder debatirlo y poder generar políticas públicas? Poder generar ordenanzas, reglamentaciones que nos permita tener un diferente ambiente alrededor de nuestras vidas, que podamos tener acceso a diferentes derechos y también que podamos ser felices, ¿sí? ¿Por qué no hablar de la felicidad? ¿Por qué no hablar del éxito luego de que se puedan cubrir todas las demandas y necesidades que tienen los diferentes sectores, ¿no? Y ahí me parece que es importante mencionar esto. Los políticos ahora tienen un gran reto de devolverle la esperanza y la verdadera felicidad a los ciudadanos. Por supuesto, generando desde la pirámide de Maslow los principios y los derechos del derecho al agua, derecho al alimento, derecho a la salud, derecho a la educación. Y luego de que se cubre esto, poder generar otro tipo de comportamientos para poder lograr esta felicidad. ¿Esto es excluyente, Paco? Más allá de la teoría, ¿realmente pensamos que el tener un estado de felicidad o de satisfacción no va a ser un logro si es que no cumplimos todas nuestras necesidades? Porque eso nos puede dejar una sensación de sinsabor, de desesperanza. En realidad, si espero resolver toda la problemática para considerarme una persona exitosa, una persona feliz, pues realmente no nos podemos frustrar. Es decir, ¿cómo valoramos realmente disfrutar el proceso cuando sabes que estás haciendo lo correcto para la consecución de estos objetivos? Porque de una u otra manera, si vemos una pirámide o si vemos estos datos, podemos sentir que son excluyentes con la felicidad. Totalmente de acuerdo, Marjorie. Aquí tenemos que evaluar primero cuáles son las prioridades que tienen las personas. Sí, tenemos que partir. ¿Cuál es la prioridad? Hace algunos días veía que, por ejemplo, Esmeraldas, una provincia, estaba cerrando las vías porque no tienen acceso al agua. Sí, entonces, ¿cómo podemos hablar de la felicidad si hay determinadas poblaciones que no tienen ese acceso y además un derecho, ¿no es cierto? Y por supuesto que es excluyente, y me da la impresión de que aquí viene el rol de las políticas públicas y del Estado para poder evaluar cómo genera una política pública, evaluando las prioridades, las necesidades, levantando lo que se conoce como una línea de base para saber qué es lo que requieren determinadas poblaciones. Vivimos en un país, por ejemplo, riquísimo alrededor de lo que es la tierra, la madre tierra, y tenemos sectores que necesitan reactivarse a través del agro, ¿sí? Quizás ya no necesitan solo agua, necesitan créditos para poder generar sembríos de sus diferentes productos. Necesitan publicidad o necesitan una asesoría para poder generar productos comunitarios. Entonces, ahí me parece que la clave es saber cuáles son estas prioridades que tiene nuestra población, que tenemos los millones de ecuatorianos, para poder evaluar, y se puede ingresar con el Estado y las diferentes políticas. Muchísimas gracias, Paco. Estamos con 2 minutos ya por terminar. Un mensaje cortito final que quieras dejarnos. Sí, el reto que tienen los políticos en la segunda vuelta es escuchar estas demandas de los diferentes sectores, y además tenemos ya un ejemplo de un modelo de comunicación política y de campaña política que integró colores, que generó una comunicación en todos lados. Llenémosle de alegría al nuevo proceso electoral, y sobre todo, escuchemos a los ciudadanos, a todo el conjunto de ecuatorianos y ecuatorianas, indígenas, montubios, negros, afrodescendientes, de los diferentes grupos etarios, deportistas, amas de casa, ingenieros, abogados, arquitectos, médicos, todo el personal de primera línea, y generemos un Estado y políticas públicas que nos puedan ayudar a construir un mejor Ecuador.
Muchísimas gracias. Agradezco a Paco Montaguano por haberme acompañado en mi primer programa de regreso a Telesucesos. Estoy honrada de poder compartir este espacio en pantalla con ustedes. Y no olvidemos, por favor, que el momento en que vive nuestro país, sí, nos exige recuperar la certeza sobre nuestro presente, pero también de cara al futuro. Significa, como lo dijo nuestro invitado, no perder la esperanza, superar la desconfianza en nuestros vecinos, en los políticos y, ¿por qué no, también en las instituciones? Y, por supuesto, ser parte de las grandes soluciones que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Les envío un fuerte abrazo. Soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.